all be demonstrating, and I need to be very careful how I say this because we got niños in here. Yo voy a tener mucho cuidado en lo que les voy a decir porque tenemos niños aquí. We need to be very careful about the things that we say. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que decimos. We need to be very modest in our speech. Nosotros tenemos que ser muy modestos a la hora de abrir nuestra boca. We need to make sure that when we are saying something that is derogatory or negative toward another individual, Nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos una expresión que puede ser derogativa o negativa acerca de un individuo, that we understand the counsel of Scripture. y que a la misma vez nosotros tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver qué la Biblia dice en cuanto a lo que yo estoy diciendo. You see, we are as nothing in the eyes. Let me rephrase that. We are a prized possession in the eyes of God. Nosotros somos una Nosotros somos una ofrenda preciosa ante los ojos de Dios. But we are nothing in and of ourselves. Pero a la misma vez por nosotros mismos, nosotros no somos nadie. So when our immodest speech, O sea, cuando nosotros no nos cuidamos de lo que hablamos, we start saying about how we don't like somebody or we don't like something that they're doing, y nosotros empezamos a abrir nuestra boca y decir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de esa persona, we are basically bringing condemnation upon ourselves. nosotros hasta cierta forma cuando abrimos nuestra boca así, desparramamos, la Biblia dice que estamos contrayendo condenación hacia nosotros. So the conversation that I should have heard instead of what I did hear La conversación que yo supone que escuchara en vez de la que escuché, should have went something like this. debía haber sido algo así. You know, I don't really agree with everything that President Trump is doing Yo no estoy de acuerdo con todo lo que el presidente está haciendo, because I know that God establishes presidents and kingdoms. pero ya que Dios estableció presidentes y reinos, I know that he is a man just like me, yo acepto que él es un hombre igual que yo. and I know that Jesus Christ died for him just like he died for Y yo me. sé que Cristo en la cruz murió por él como murió por mí. Therefore, even though I don't agree with everything that he does, Aunque yo no estoy de acuerdo con todo lo que él hace, I will not say anything bad about him yo no debo hablar mal de nadie to make the way I feel look better than what he does. para hacerle creer a los demás que mi sentimiento hacia él es mejor que él. You see, what we need to remember, Lo que nosotros tenemos que recordar, there are some very impressionable ears in the room. y es que en este salón hay oíditos, orejitas que captan todo de una forma impresora. Not only do they repeat what they O sea, hear, no simplemente ellos repiten lo que escuchan, but they tend to live what they hear. no solamente lo escuchan, sino lo practiquen y viven de esa forma. And this is a form of immodesty. Y eso es una forma de no ser modestos en la vida. So we need to be very careful, En parents. pocas palabras, padres, tenemos que tener mucho cuidado. We need to be very careful, teenagers, Jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado. that we are using modest speech Y es que cuando hablamos tenemos que ser bien modestos, around those who will repeat and do everything that you say and do. especialmente alrededor de esos que dicen y repiten todo lo que escuchan que tú dices. Okay, now I want to share the second thing with you. La segunda cosa, How many of you women in the room, let me see how I want to ask this question because I got to be careful. How many of you women in the room appreciate what God has given you? ¿cuántas de ustedes mujeres en el cuarto, en el salón, aprecian el cuerpo que Dios le ha dado? I would hope all of you would raise your hand. Yo esperaría que todas levantaran su mano. Ask the question again. ¿Cuántas de ustedes aprecian el cuerpo que Dios le dio? So I'm assuming by the people who have not raised their Yo hands imagino que por las personas que no levantaron su mano, that you are not happy with the way God has made you. y que tú no estás contento con la forma que Dios te hizo. Is that true? ¿Eso está bien? You know, I mean, Maybe I'm abusing to what God makes me and look this. hold on now. Mm-hmm. When God makes
When God makes human beings, Cuando Dios hizo al ser humano, what does the Bible say about how He makes ¿qué human dice beings? cuando hizo al hombre? ¿Qué dijo? A la imagen y semejanza de él. His own image. And we are fearfully and wonderfully made. Dice que nos hizo de una forma maravillosa. Cuando dice que se regocijó en gran manera. Se regocijó en gran manera la forma como nos hizo. Como lo hizo conmigo. So you may not be happy with the way you are, Quizás tú no estés contento de la forma que tú eres. but should you be pleased with the way God made you? Ahora, ¿deberías tú estar complacido con la forma que Dios te hizo? Amén. So Amén. let's ask the question again. And let me ask it this way. Are you happy with the way God made you? Yes. ¿Estás tú contento con la forma como Dios te hizo? Amén. 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 I want to see a raise of hands by Yo the quisiera que way. levantaran la mano. Amén. Okay, I still have a few who refuse to raise their hands. I'll talk to you later. Dice que hablaré contigo más tarde. Men, I have a question for you. Para los hombres hay una pregunta. Are you happy with the way God made you? ¿Estás tú contento con la forma como Dios te hizo? Amén. 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 Yo puedo. A los Okay. hombres. Hold on. The women are going to get a chance. Hold on. Men, are you happy with the way God made your woman? Amén. Hombre, ¿ustedes están contentos como Dios le hizo a su esposa? Amén. And now I have one more question for the women. Women, Ahora, mujeres, are you happy with the way God made your man? ¿están ustedes contentas con la forma como Dios hizo a su esposo? No, pero tampoco la obliguen. Don't punish your wife to raise the hand. Okay, I don't know if the rest of this conversation is going to be appropriate for younger ears, Yo no sé si so I'm going to let it up to the parents to decide whether they stay here or not. Ahora, yo no sé si el resto de esta conversación es apropiada para los jóvenes. O sea, si los padres quieren, sus hijos pueden decir a los hijos que pasen al comedor. You decide whether your children stay in the room or not. Ustedes padres decidan si los hijos se quedan aquí o no. But we're gonna have some direct conversation here. Vamos a tener una conversación directa ahora mismo. Let's just get some things out in the open, okay? Vamos a abrirnos. Men, if you're happy with your women, Hombre, si tú eres feliz con tu esposa, and women, you're happy with your men, y mujer, si tú eres feliz con tu hombre, let me ask you a question. déjame hacerte una pregunta. If you're a man, Si tú eres un hombre, would you be happy with your woman tú estarías contento que tu esposa, that you are pleased with, una esposa con la cual tú estás complacida, Así. to display herself in a way that would draw the attention of another man towards her? Are you okay with that? Si tú estás complacido con tu esposa, ¿tú estarías complacido con que ella se muestre por ahí a tal forma que le llame la atención a otros hombres? I heard one no. No. Everybody else is okay? No. No? No. Who's not okay with that? Nos cacheteamos. Wait a minute. Seriously. How many of you men are okay En serio. if your significant other were to go around advertising herself because she feels good about what God gave her? Ok, ¿cuántos de ustedes como hombres están complacidos de que tu esposa ande mostrando los atributos que Dios le dio por ahí? No. ¿Quién? Okay, let me ask the women the same question. Hay una pregunta para las mujeres. Women, would you feel comfortable if your man was walking around advertising what he believed was God's gift to the universe? Ustedes, lo mismo para ustedes las mujeres. ¿Estarían ustedes complacidas que su hombre ande enseñando por ahí los atributos que Dios le dio? Okay, now listen, you should care. The reason that we are supposed to care is because we have what are we talking about? What is the issue we're talking about? ¿De qué estamos hablando? El tema La modestidad. modestia, recato. We are talking Ser about, recatados. what is that word? The second word? Pudor. Recato, what is that? Ajá.
It's the same modesty. It's Oh. another Is the actual Lifestyle. translation of what you're Okay, so we're talking about modesty, right? We already spoke about modesty of speech. Ya hemos hablado acerca de modestia y la forma como debemos hablar. Oh, and by the way, since our children aren't here right now, let me De share hecho, something with déjenme you. decir una cosa, ya que los niños no están aquí. You need to be very careful what you're telling your children. Tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes dicen a sus hijos. Because when I ask your children, where did you hear that from? Porque cuando yo le pregunto a sus hijos, ¿dónde tú escuchaste eso? They all said my mom and dad. Ellos me dicen, de mami y papi lo escuché. All of them. Todos. Mhm. We are not setting a good example for our children when we do Nosotros that. lamentablemente no estamos poniendo un buen ejemplo para nuestros hijos. We need to teach our children to respect the government officials that have been elected, whether we Nosotros like them tenemos or que not. enseñar a nuestros hijos de todo, especialmente también que respeten a los gobernantes que hay en nuestros países. God has allowed those people to be where they are. Dios hasta for a cierta forma specific reason. permitió que esa gente fueran los que nos gobernaran por alguna razón. Just like God has allowed you to be in the lives of different people during your De la misma lifetime for a forma que specific Dios te reason. permite a ti llegar a la vida de otros e impactarlos de una forma u otra. So let's talk about the way we dress. Vamos a hablar de la forma como nosotros nos vestimos, Men, hombres. how many of you like to see a woman that is, really nice looking, dressed in some really skimpy clothes? How many of you ¿A like that? cuántos de nosotros los hombres nos gusta ver mujeres que se visten de una forma provocativa? Nobody? Okay, I'm glad you're honest. Thank you. No, I will raise my hand. You know what? Yo no puedo- Let me tell you something. Déjame Yes. decirte algo. Right. Men and women Hombre y mujer do not think the same no way. pensamos de la misma forma. Mm-mm. When a woman is dressed in a very sexy way, Cuando una mujer se viste de una forma sexy, whether it is intentional or not, ya sea de una forma intencional o no, the very first thing that goes through a man's mind is, lo primero que llega a la mente del hombre es esto. and Mhm. I'm hoping the men can agree with me here because I've talked to hundreds of men about this. Y yo he hablado con cientos de hombres acerca de esta conversación. The first thing that we're thinking is, man, that is something else. Lo primero que nosotros pensamos es, oye, Am I right or not? eso es otra cosa lo que se ve ahí. How many people believe that? ¿Cuántos creemos eso? Cuando tú miras una mujer Okay. atractiva, tú Well, dices, your wives are not going to get on your case here. Mhm. Because we're gonna give them an opportunity here to No sé make si some entendieron la confessions. pregunta al principio. ok, la pregunta clave, la pregunta es esta. Cuando tú ves una mujer que se viste de una forma atractiva, te llama la atención. Sí. Sí, eso es verdad. Sí. Pero la pregunta al principio, ellos levantaron su mano, pero no sé si les gusta que la mujer se vista sexy. Dijeron que no. Dijeron que no. La Pero el pastor no preguntó eso. ¿Ellos levantaron la mano? What does he say? No, La nuestra no. Just clarifying. La nuestra no. Pero que ver otra mujer así bien vestidita, Otra así. mujer. Sí. Okay, Yo let me- entendí así. Let me Otra, no rephrase. la tuya, otra. Let me Por eso rephrase the yo question. yo no entendí bien. Let me rephrase the question. Men, You mean another woman that dressed. no, hold on. I'm going to rephrase the question. Men, how many of you are stimulated, at least in your mind, when you see a woman who is dressed very sexy? Hombres, ¿cuántos de ustedes, cuando ven una mujer que se viste sexy, Quiere mirar a los veces. se siente estimulado a verla más tiempo? Trabaja en tu mente decir, se ve bien, o la ignoras por completo. Yo no te voy a mentir. Se ve bien. Sí, se ve bien, yo te lo digo, se ve bien. So nobody's affected by that? Más hospital. Oh, okay, we got a couple honest folks in the room. No sé. O sea, si una mujer se ve linda, sexy, Mhm. no pasa por alto. Mhm. Okay, now let me ask Por eso let- yo he visto cómo me he visto. let me ask the next question. We're talking about modesty, right? Estamos hablando de modestia. We're talking about modesty of speech. We're talking Estamos hablando about de modestia a la hora de hablar. we're talking about modesty of what was the other one? Modesty of speech. La locura. Modestia de La hablar. locura. Modesty of I forgot my Ahí va a llegar. De dirigirse. Ahí va a llegar. that's right. Modesty of speech, modesty of dress, and modesty of behavior. Modestia de hablar, modestia de comportarnos y modestia de vestirnos. Okay, so men, let me ask you another question. Hombre, una pregunta más. If you were to come to church Si tú vinieses a la iglesia and you were to see a female in church dressed in a provocative kind of way,
whether the woman believes that she is or not, would that do anything? Would you think anything in your mind about that? Ok, hombre, si tú vienes a la iglesia y tú ves a una mujer de una forma provocativa vestida, ya sea que ella lo haga intencional o no, ¿eso causaría algo en tu cerebro? Sí. Llama la atención. Yes. Ujú. Cosa. Let me tell you a story. Dame decirte una historia. I was a member of the Forest Lake Church in Florida, the largest church in Florida. Yo fui miembro de la iglesia Forest Lake en Florida, la iglesia adventista más grande que hay en Florida. And my mentor there, Pastor